y ya bueno, por último, respecto a lo que comentabas del IPC, en el IPC el tema es que la vivienda figura exclusivamente en alquiler. Y entonces, como un componente dentro del componente de vivienda, es vivienda en alquiler. Y entonces, curiosamente, y eso yo he escrito un artículo sobre eso, es que los alquileres, como se revisan por el coste de la vida, entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Y entonces, mientras que los alquileres de fotocasa pues llevan cayendo como los precios de venta, pues entonces el componente de alquileres del INE, curiosamente, pues tiene aversión a la baja, porque claro, esa muestra de alquileres fijos que estaban en alquiler, pues se lo revisan con el coste de la vida y entonces, vamos, se ha estabilizado y si bajáis es mínimo totalmente, o sea que figura de una forma muy lamentable en el índice de precios al consumo, no figura precio de venta, pero además el de alquileres es sesgado, por esto que comento, porque es una muestra fija que es justo se renueva por ley de esa manera, ¿no? el alquiler, ¿no? Entonces, claro, si se renueva por el propio componente del coste de la vida, pero a la vez, bueno, viene al año siguiente y pasa lo mismo otra vez. Eso lo he comentado, ¿no? Bueno, pues ya por último decía lo de las pérdidas de los bancos. Claro, es que ocurre que según, como he indicado yo, pues la banca española, incluido Caja de Ahorros, claro, pues era la que tenía más riesgo inmobiliario de todos los países de nuestro entorno, incluido Estados Unidos. Pues entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues claro, parecía de momento que no le pasaba nada. Pero claro, es que fue cuando la crisis internacional, y eso lo podemos ligar un poco a la charla anterior, entonces que se produjo la crisis internacional por uno de los eslabones más débiles del sistema, que era lo de las hipotecas subprime estadounidenses, en esa cadena pues, de crecimiento y expansión de activos y pasivos financieros, esa burbuja en general inmobiliaria, pues entonces con las hipotecas subprime de pronto lo que crearon, pues claro, era desconfianza y habían contaminado, pues claro, enviando el riesgo a todos los que las habían comprado, ¿no?, en los mercados financieros internacionales. Entonces la banca española no se vio afectada por esa crisis para nada, porque la banca española entonces no colocaba sus ahorros como la banca alemana, que tenía un ahorro potente de Alemania y lo colocaba y compraba a lo mejor basurillas como esa, pero entonces la banca española lo que hacía era pedir dinero fuera y entonces lo que fabricaba eran sus propias hipotecas. Entonces titulizaba sus propias hipotecas y las vendía como Estados Unidos, ¿no? Entonces por eso no cayó en la primera ronda de la crisis. Pero luego, poco a poco, en la medida que se pinchaba la burbuja, se fue viendo afectada por el propio riesgo directo que tenía, ¿no?, con esa burbuja inmobiliaria, y entonces vino el forcejeo de precios al que he hecho mención anteriormente, y entonces lo que ocurre es que todo esto se nutría de liquidez fuera, con alegría y optimismo, titulizando sus propias hipotecas, etcétera, pero luego con la crisis vino la desconfianza y entonces, bueno, a las cajas de ahorro no digamos, ya nadie le daba ni un duro, ¿no? Entonces, en ese sentido, vino pues la sequía de créditos, etcétera, porque tuvo una crisis de liquidez impresionante. Y entonces, que esa crisis de liquidez, pues, claro, lo que pinta es que tiene el peligro de convertirse, claro, en crisis de solvencia en la medida en la que sus propios balances y las propias garantías y todo esto pues se desplomen verdaderamente, ¿no? Entonces los ingresos, claro, pues se ve que aumenta la morosidad, los impagos, tal, pero luego resulta que sí, en el patrimonio, en el activo
que tienen las garantías, ¿no? O incluso las propias promociones que se están quedando con ellas por los bancos o las cajas, etcétera, pues todo eso resulta que de pensar que valía el oro y el moro, pues ya resulta que se desvaloriza. Pues claro, ese es el problema en el que estamos, de ahí que necesita pues un colchón, de que el fondo pues claro, del Estado, que le dé a las cajas de ahorro, sobre todo, pero vamos, liquidez, que es un poco de lo que carece para seguir subsistiendo, ¿no? Entonces el gran problema es que toda la oligarquía, pues de estas cajas y tal que estaba, que es un poco lo que yo he comentado, bueno, no sé si en el libro y en otros sitios, pues claro, lo que venía siendo era la mano financiera del caciquismo local, ¿no? Eran las cajas de ahorro, ¿no? Entonces, y muy en particular, claro, aquí en el País Valenciano, pues ya vemos por dónde han ido a parar, pues les han ido cargando todos los muertos, como yo he comentado, pues desde todos los parques temáticos, todas las cosas ruinosas, pues estaban apoyadas, claro, por esas cajas, y entonces ahora de pronto aflora todo esto. Entonces el problema es que los dineros del FROG, del dinero público, de este fondo, todo esto, pues lo están repartiendo los mismos. Entonces, claro, te encuentras que es bastante sorprendente que los mismos que les han hundido, pues son los que ahora están haciendo negocio, viendo cómo encarar con los restos de lo que queda, ¿no? Para la liquidación de esta especie, último vestigio, un poco de sui generis de banca pública, ¿no? Porque después de haber privatizado toda la banca pública, lo único que quedaban era el tema de esta figura especial de las cajas, que ahora, sin haber consultado con nadie y poniéndose de acuerdo el PSOE con el PP, pues se han lanzado ya a su privatización sin más, ¿no? Bueno, respecto a los países vivos y todo esto, el tema es qué hacer con todo esto. Claro, qué hacer con todo esto pasa por la desclasificación de suelo, pero es que para discutir todo este asunto, pues la lección primera sería esa inventariación que digo yo, y esa transparencia y esa participación social, porque entonces quiero decir que ahí no veo que haya una solución única, sino que tendrá que verse pues el panorama en la que se encuentra pues todo ese patrimonio y a qué nivel pues de evolución pues de los proyectos está, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquier caso, al ponerlo todo junto, pues es cuando se puede ver la sobredimensión de todo esto, y entonces llamar a capítulo pues un poco que a las propias empresas, pero sobre todo es que la cuestión es que en la medida en la que va avanzando la crisis, la situación de las empresas, claro, es cada vez peor. Entonces, en ese sentido, el tema de la desclasificación, pues me parece que cada vez sería más fácil, vamos, en la medida en la que se produzca pues ese rosario de suspensiones de pagos, bueno, que se sigue prolongando, ¿no? de las promotoras. Entonces, la cuestión ahí, vamos, respecto al resto de Europa, bueno, ahí quiero decir que la cuestión es ver pues que en general hay mucho mayor control local sobre los suelos, pero no ya a nivel incluso local de cada municipio, sino que hay mancomunidades que entonces, pues en general lo que se evita es la reclasificación de suelo cuando no hace falta, ¿no? Entonces, y en general no hace falta, y sobre todo, pues como ya he indicado, si el modelo no es el que hay en España, que entonces la cuestión es que lo que se quiere forzar es ese negocio de las reclasificaciones. Entonces es que ahí yo veo que están todas las piezas unidas, entonces
desde la propia fiscalidad hasta propio pues régimen presupuestario y también pues de los propios ayuntamientos, pues cómo se nutren, vamos, todas esas piezas que ahora vamos, tampoco cabe empezar a hacer un análisis detallado de todo esto, pero que en ese sentido yo lo que he apuntado muchas veces pues es que es un estudio comparado, por ejemplo, qué sé yo, pues en Alemania en la Constitución también dice que los municipios han de ser suficientes, pero es que además de decir eso, luego lo detalla y lo reglamenta exactamente de dónde han de cobrar, etcétera, y el grueso de lo que cobran no tiene que ver para nada con este tipo de negocio de promoción inmobiliaria, sino que son ingresos normales que no se mueven pues con los sobresaltos pues, de esta coyuntura, porque entonces ahora de pronto se quedan a dos velas pues los ayuntamientos, entonces vemos un poco que estamos viendo pues el desastre de este modelo inmobiliario, ¿no? Entonces, no sé, vamos, respecto al tema de la caída de los precios y lo de Irlanda, pues quizá, vamos, me ha recordado también, respecto a si España es diferente o no, pues claro, Irlanda no ha vivido el franquismo, pero ¿qué pasa? Pues es que el modelo también es un bipartidismo servil a esa oligarquía inmobiliario-financiera y al mismo tiempo unos reguladores, es decir, una banca central, unos políticos que han hecho la vista gorda y favorecido que aquello llegara hasta donde ha llegado, ¿no? Entonces hay unos paralelismos extremos entre el modelo irlandés, vamos, como he apuntado en un artículo de Público, comparando España e Irlanda, ¿no? Entonces, bien, pues entonces lo que ocurre que en Irlanda, es un poco lo que comentábamos, pues ahí hay más transparencia en ese sentido y en respecto a las caídas de precios y eso, bueno, en general en otros países se ha producido desde siempre caídas de precios. Aquí en España se mantenía la ficción de que nunca caerían o lo más que habría era, acordaros, pues era un aterrizaje suave, es que irían moderando poco a poco así las subidas hasta más o menos estabilizarse, era un poco el mensaje que lanzaba desde el propio Botín a la cabeza, que le había citado yo pues en una inauguración de unas jornadas, me acuerdo, en la Escuela de Arquitectos en el año 2006, me parece que era, que decía, hombre, hay una novedad importante, es que Botín, el presidente del principal banco del país, dice que va a haber un aterrizaje. Y bueno, eso era de cajón, porque tendría que haberlo. Ahora lo que ocurre es que añade que va a ser suave, con lo cual bueno, va a haber que agarrarse, porque me temo que más bien eso es un deseo que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, era el mensaje del aterrizaje suave, entonces, y claro, forzaban que fuera suave por las tasadoras, que es lo que ya he apuntado, etcétera, ¿no? Forzando un poco esa idea, pero el tema es que ¿qué ocurrirá si caen al 50% todo esto? Pues claro, se deslucirán los balances de los bancos y de las promotoras, pero en ese sentido ahí se están preparando, por ejemplo, como había apuntado en un artículo, pues curiosamente esa torre de Florentino de Caja Madrid que compró a un precio máximo histórico, resulta que ahora la ha colocado en el banco malo, que llama, ¿no? Entonces, es decir, que ya se prepara para que, claro, respecto a lo que esté valorado, pues luego de verdad, pues eso valga bastante menos. Entonces, bueno, pues tratarán de hacer sus enjuagues. Respecto al tema de la maldad que apuntaba, pues, vamos, yo lo que no veo muy claro es ese mecanismo, dices que cedan los bancos a las inmobiliarias ese patrimonio, porque claro, si los bancos lo venden es porque necesitan liquidez, ¿no? Pero entonces, ¿quién les va a dar la liquidez a las inmobiliarias para comprarlos? Si están totalmente... no veo que eso vaya a funcionar así. Más bien, lo que los bancos lo tratarán es de guardar lo más posible ahí guardadito en sus activos, entonces el irlo
maquillando y provisionando, y entonces ya cuando hayan provisionado como pérdidas, no sé qué, lo que ocurrió con la burbuja anterior, la que murió con los festejos del 92, claro, como era mucho más pequeño, ¿qué hacían? Pues bueno, se lo cedían a lo mejor a algún consejero o a un precio, pues claro, de saldo, pero siempre a ciertos amigos, ¿no? Para que... Entonces era un poco como funcionó la otra vez. Ahora es que el volumen es mucho mayor. Entonces el problema es que van a tener que acabar saldando, pienso yo, y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en Japón, que dejó hundido, claro, la coyuntura durante largo tiempo, porque entonces, claro, todas las inmobiliarias y los bancos saldaron, ¿no? Patrimonio inmobiliario, y entonces, claro, en las subastas, que además aquí en este país ya se han empezado a hacer subastas a la baja, pues entonces eso sí baja, ¿no? Entonces... Bueno, sí, en lo que concierne al tema del papel de los técnicos, y esto que era la primera pregunta, pues yo creo que el panorama puede cambiar en la medida en la que exista, la sociedad pues sea más crítica en respecto al propio statu quo, y entonces se revitalice ese espíritu crítico que en parte un poco es lo que vivíamos durante el franquismo, ¿no? También. Entonces, en la medida en la que pues, había pues, un cierto espíritu crítico, pues entonces, sin embargo, ahí pues hemos pasado, yo creo, un periodo pues bastante de atonía crítica del conjunto de la sociedad y un poco un giro hacia un sálvese quien pueda individual que ha alimentado pues, un poco estas tragaderas cada vez mayores de los técnicos en este sentido, unido al otro tema de la participación, que es lo que has comentado. Claro, si hay más participación social, pues entonces el técnico pues, adopta un papel pues, como más neutro. En ese sentido yo he puesto ejemplos de lo que ocurre en otros países, como megaproyectos como los que ha habido aquí pues, serían totalmente imposibles, ¿no? En otros países, vamos, quiero decir, en Francia, en Suiza, esto que ves que, bueno, pues en lo local sobre todo, pues no puede venir alguien que meta por ahí unas cosas, unos proyectos porque en cosas súper elementales pues ya se hace un referéndum y se ve un poco la gente cómo orienta las cosas, y los propios proyectos luego están sometidos precisamente a una crítica fuerte para que entonces participe la gente, y entonces ya por lo tanto el proyecto en sí hay una selección muy potente, no puede caer cualquier cosa, que es como lo que se ve que cae aquí por el territorio, a diferencia de otros países, que es un poco lo que he comentado yo. Vamos, yo es que he comentado, por ejemplo, el caso de Berna, pues tengo un ejemplo, vamos, ilustrado, pues de un museo de un pintor local que se llama Paul Klee. Pues bueno, se sometió a referéndum si la ciudadanía quería o no destinar unos terrenos públicos a un museo de ese pintor, pero que es que luego ya cuando se decidió que sí en referéndum, pues todos los proyectos se sometieron a una reflexión muy fuerte, y salió que lo que la ciudadanía quería era que quedara encajado el proyecto ese en el entorno, y como tiene una orografía fuerte porque va ahí el río en torno a la ciudad, tal, pues hoy día se ve ese proyecto que está ahí perfectamente encajado. Sin embargo, aquí pues tengo yo ilustrados pues otros megaproyectos que caen como en paracaídas, unos artefactos ahí ajenos totalmente al territorio porque no se ha consultado nada, ¿no? Entonces, ni si se hacen, ni luego el tipo de proyecto, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido ganarían las dos partes, pues, con más espíritu crítico en general de la gente y también pues, con mayor participación social. Pues, vamos, respecto a las pérdidas de los bancos y la fiesta que comentabas, el tema es que el grueso de la deuda inmobiliaria cae sobre las espaldas de los hogares. Y entonces ahí la morosidad y los impagos pues son mucho más pequeños que los inmobiliarios. Entonces el gran problema es ese, que la propia ciudadanía
la que tendrá que seguir pagando, y es un poco el tema. Y ahí, bueno, lo que viene es el tema de los desahucios y lo de estas cosas, que claro, pues lo que no tiene sentido es que se apoye a las cajas o a los bancos y se apoye a lo que sea y tal, pero luego resulta que al ciudadano, que el pobre no puede pagarse leche, y con una ley hipotecaria, vamos, que es más leonina pues casi del mundo, ¿no? Porque casi toda la mayoría de los países de nuestro entorno pues no se persigue. Claro, si acaso, bueno, después de quitarle la vivienda, encima se le persigue hasta. Bueno, no, es eso, es que yo creo que el gran colchón está en la capacidad de sufrimiento de los hogares, y es lo que afortunadamente para los bancos y todo esto pues mantiene el tema, porque claro, las inmobiliarias pues son las que fácilmente entran en suspensión de pagos y les dejan por ahí colgados, que es un poco lo que. Y al mismo tiempo eso, cuando ya han sacado a buen recaudo, como se comentaba por allí, pues claro, los que de verdad pues las habían promovido, vamos, ves que dejan el muerto por ahí. Vamos, porque ahí en todo eso es que, en primer lugar, lo sacan a bolsa. Entonces, lo que valía antes, que el dinero que habían puesto sería muy pequeño, de pronto se revaloriza, bueno, cobra mucho más de lo que habían impuesto por el mero hecho de sacarlo a bolsa, con lo cual ya pueden tener ahí para ya sacar luego. Entonces, este es un poco el panorama. Luego ahora, después de haber vendido, claro, cantidad de las acciones, pues entonces ahora se les viene abajo lo que les queda, pues bueno, tampoco es mucho problema para los propios propietarios, ¿no? Porque ya han, digamos, externalizado la pérdida a todos los otros que las han comprado, a los bancos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, pero después el tema de los trabajadores, en gran medida es que procede el asunto del monocultivo del ladrillo, en primer lugar, que es lo que hace que, claro, pues haya unas condiciones en cuanto a tasas de paro y todo eso muy fuertes, pero luego respecto a las condiciones de trabajo, es que claro, si la finalidad es precisamente la construcción al servicio de la especulación inmobiliaria, de lo que se trata es de meter volumen ahí, y entonces el estilo universal pues es lo más interesante para ello. Entonces en este país la desregulación pues canta mucho con solo mirar más allá del Pirineo. Yo, por ejemplo, hay un catálogo de tejados que he puesto a veces en la escuela y casi ha cabreado más de un arquitecto, porque resulta que, claro, en Francia hay en una casa de prefabricación de tejados 17 modelos en las distintas zonas del país. Entonces, claro, lo que no se les ocurre es poner el mismo tejado, como ocurre aquí, o el mismo módulo de instituto en Alicante que en el Pirineo o que no sé dónde, ¿no? Entonces no tiene ningún. Pero claro, en Francia cada uno pues pone sus tejados, incluso eso, hasta hay empresas de prefabricación, que entonces, claro, los arquitectos puristas dicen, hombre, pero es que lo prefabrican. Hombre, lo prefabrican, pero es que justo son modelos diferentes y eso facilita para que salga muy barato, porque entonces aquí el que quiere seguir construyendo con adobe en una zona de adobe, bueno, tiene que buscar un especialista de no sé dónde, porque ahí ya nadie lo hace, lo que mete es el estilo universal. Y entonces, en ese sentido, el estilo universal, lo que esa parcelación no solo lleva a la subcontratación y todo eso, sino es que los propios arquitectos ni siquiera diseñan las estructuras, sino que se le encarga a una casa de vigas y de pilares y de esto, y entonces la propia casa ya pues te hace el propio cálculo de la estructura. Entonces los propios arquitectos lo único que hacen es juntar las piezas de los trabajos que les hacen en las otras casas, que entonces a la vez pues se produce la subcontratación que comentas, ¿no? Entonces, claro, lo de este país pues es bastante, en ese sentido volvemos a si es diferente o no, pues yo creo que sí es diferente. En ese sentido se ha recurrido mucho más al estilo universal de lo que se ve pues en otras zonas en Europa, y se ha conservado en otras zonas en Europa pues mucho más los pueblos, claro, con su propio estilo arquitectónico, tradicional,
etcétera. ¿Por qué? Pues porque está regulado y son todas las piezas que luego se unen, porque es la regulación, pero a la vez hay una cultura que a la gente pues no le gusta poner una cosa ahí que no tenga nada que ver, sino que le gusta y ama, como me han dicho a mí en alguna ocasión, pues los pueblos por ahí, en Francia o en otros países, dices, no, es que amamos mucho Francia, amamos mucho el pueblo, etcétera, y aquí parecería un poco absurdo decir algo parecido. Aquí parece que no hay amor por el territorio, por los pueblos, más bien se ve como una especie de solar y se da cancha pues a hacer lo que sea, ¿no? Entonces es un poco unido a la desregulación con la pérdida de esa cultura, la insensibilidad, el embrutecimiento en general de la mayoría de la ciudadanía que no aprecia pues, estos temas, ¿no? Es un poco esa crisis que había indicado yo anteriormente en todo esto, ya en el aspecto de lo social, pues, que había traído consigo la burbuja inmobiliaria, todo este embrutecimiento y bancarrota moral, etcétera, etcétera.